Tenemos ya al magíster Rodrigo Jordán. Él es consultor del Centro Latinoamericano de Manejo de Crisis y Comunicación. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está usted, Rodrigo? ¿Sí me está escuchando? Jimmy, muchas gracias. Aquí listo para contestar cualquiera de sus interrogantes. Le escucho perfecto y todo está bien. Muy amable. A ver, ¿cuál es su criterio respecto del debate, Rodrigo? ¿Generó movilización de votos? ¿Llamó la atención de los indecisos? En resumen, primero, para luego ir al detalle. Así es, Jimmy. Me parece que luego de este evento político que tuvimos el domingo hay tres elementos claves que se puede resaltar. Existe, me parece, un consenso nacional de todos los analistas de los medios de comunicación que este debate no cumplió las expectativas que tenía el pueblo, los electores, con respecto ya a escuchar tesis mucho más específicas, mucho más avanzadas, que puedan ya decir, por ejemplo, cuál es el cronograma de acciones que van a tomar los candidatos en el caso de llegar a Carondelet, especialmente en los temas más sensibles como seguridad, empleo, lucha contra la pobreza. Nuevamente hubo una exposición de argumentos, pero faltó decir cómo ejecutar ya en específico. Y eso obviamente ahonda mucho más las dudas e interrogantes de las personas que están indecisas. Me parece que las personas que iban a votar por la candidata Luisa González ratificaron e incluso tomaron esto como un triunfo y dijeron, bueno, yo voy a seguir en mi tendencia. Y las personas que iban a votar por Daniel Noboa también dijeron, aunque no le vi en su mejor momento, me parece que el camino sigue siendo igual. Por tanto, nosotros sostenemos que los grandes afectados fueron los indecisos, porque si bien encasillaron y consolidaron las tesis de quienes tenían decidido su voto, las personas que aún dudan todavía tendrán que esperar hasta el día mismo de las elecciones para saber cómo ir ejecutando, cómo ir decidiendo, cómo ir sufragando ya en concreto, porque gracias a la ayuda de la prensa, estos días los candidatos tendrán que ir especificando, por ejemplo, equipos de trabajo, asesores, cuáles van a ser sus primeras acciones en el caso de llegar a Carondelet. En segundo lugar, me parece que también hay un consenso en que la candidata Luisa González sorprendió al estar mucho más preparada, mucho más potente en su lenguaje verbal y no verbal, y que se esperaba más del candidato Daniel Noboa, porque en el inicio las personas apreciaban que este candidato tenía buenos dotes de oratoria, pues al final se vio que no fue así en este segundo intento, en este segundo debate. Y al final, como nosotros decimos, me parece que a nivel de movilización de voto no va a generar un impacto importante luego, obviamente, del debate. Ahora viene una etapa importantísima, mi querido Jimmy, que es el postdebate donde cada candidato intentará posicionar que ganó el debate y eso sí puede girar un poco la intención de voto, pero el debate en sí dejó mucho que desear y no deja certezas potentes y fuertes en los indecisos. Ya, Rodrigo, ahora, ¿no será que a lo mejor es un problema del formato? Porque estás diciéndonos que efectivamente no han desarrollado una idea, pero es bastante complejo. Yo no sé si en otros países, si en el de Estados Unidos es parecido, ¿no? Pero bueno, al menos allá hacen 6, 7 debates, entonces se enfrentan varias veces. Acá es uno solo y quizá por eso los tiempos son tan ajustados. ¿No será un tema de formatos? A lo mejor tal vez podríamos pensar en que en la próxima elección presidencial no haya uno, haya 2 o 3 debates, ¿no? A mí me parece que el debate se ajustó a un postulado que tuvo la Comisión Nacional de Debates y el Consejo Nacional Electoral, que es evitar frases que no aporten a argumentos concretos para solucionar los problemas y también evitar la confrontación. Eso es un hecho. El debate, por tanto, era mucho más técnico y menos emocional. Y no nos olvidemos que el voto es emocional aquí y en cualquier parte del mundo. A mí me parece también que el momento en que la moderadora trataba de profundizar, trataba de obtener alguna frase que diga cómo lo va a hacer en este mundo ideal que nos pintaban los candidatos,
me parece que tampoco respondían. Es decir, no creo que sea un problema de el formato, sino que me parece a mí que los candidatos aún no tienen muy bien diseñado en específico qué es lo que harán en el caso de llegar al poder. Y eso es preocupante, mi querido Jimmy, porque apenas van a tener 17 meses, ni siquiera un año y medio. Por eso nosotros decimos que claramente hay que decir a la ciudadanía que debe tener una perspectiva correcta del alcance de gestión que va a tener el próximo presidente. Es decir, no va a ser el salvador del Ecuador porque los problemas son tan graves e incluso podemos hablar de cifras que estos no se van a poder solucionar en un año y medio, y nosotros incluso en nuestro último informe decíamos que todo parece indicar que durante la próxima presidencia, sin importar quién gane, la crisis de inseguridad, desempleo y pobreza continuará e incluso se podrá agravar. Rodrigo, buenos días. Noris Arroyave te saluda. Pero, ¿qué crees tú que incidió para que el debate no tenga la potencia que tuvo en primera vuelta, según lo que han dicho varios analistas políticos? Y además de eso, la participación de cada uno de los candidatos, hablando sobre todo el fondo, obviamente, pero también todo este performance, el tono, un Noboa muy pausado versus a una Luisa González un poco más fluida. ¿De qué forma crees que esto influyó en las audiencias? Yo creo que para este evento del debate hubo dos factores previos que fueron importantes. La opinión pública ejerció una presión muy fuerte en los dos candidatos para tratar de superar los problemas que tuvieron en el primer encuentro. Y aquí se llevaba mucho más los pasivos comunicacionales la candidata Luisa González. Por tanto, me parece que ella, al tener tanta presión ante este nuevo evento, ante este nuevo debate, también se preparó mucho más, pero obviamente se olvidaron del contenido, del cómo van a ejecutar las cosas, y me parece que el candidato Daniel Noboa se confió. Quizá dijo, mi performance, mi actuación durante el primer debate fue bueno y ahora me parece que no tengo por qué hacer grandes cambios, sino seguir en mi misma línea. Pero uno tiene que saber que la dinámica del debate en primera vuelta y en segunda vuelta es totalmente distinta, porque el de segunda vuelta quiere cerrar una intención de voto previa ya a las elecciones definitivas y finales. Por tanto, a mí me parece que estos dos elementos influyeron en los candidatos y finalmente se olvidaron de generar certezas, se olvidaron de especificar, y eso obedece a dos señales. La primera, que se están guardando información de lo que están haciendo y que no querían aún difundirla, o que no tienen aún planificado este gobierno que necesitamos urgente, porque bajo el tiempo que tendrán estos candidatos en el caso de llegar al poder, no hay tiempo para improvisaciones, no habrá tiempo para decir lo que casi todas las autoridades públicas dicen. El primer año no hice nada porque estaba poniendo la casa en orden. Esto no es posible en esta ocasión porque el Ecuador tiene cifras alarmantes en los temas de inseguridad. Vamos camino a ser el país más inseguro de América Latina. Segundo, tenemos índices de pobreza multidimensional del 39%, pobreza por ingresos del 25% y pobreza extrema el 9%, y tenemos un empleo pleno, obviamente, que solo llega a 3 de cada 10 ecuatorianos. Es decir, es muy grave la situación como para darnos el lujo de no especificar lo que se va a hacer y darle certeza a las personas ya en este segundo debate a escasos días de las elecciones. Rodrigo, hablando de quién fue el ganador del debate, por si es que existiría un ganador, ¿quién consideras tú que pudo ganar el debate capitalizando más ese electorado? Y también, ¿consideras que estos actores que salieron a hablar post-debate, sobre todo mostrar apoyo a Daniel Noboa, ¿le suma o le restan? En el caso, por ejemplo, de Lenín Moreno. A mí me parece que en el debate es obvio a nivel de lenguaje verbal y no verbal que ganó la candidata Luisa González. Ahora, hay que analizar un problema simbólico político, que es que estas dos candidaturas de cierta manera se perciben como candidaturas delegadas de dos marcas políticas más antiguas que ha tenido el Ecuador. La primera, obviamente, del expresidente Rafael Correa, y la segunda del candidato Álvaro Noboa, que también tuvo un papel importante en la política a pesar de que no llegó al poder.
al poder. Entonces me parece a mí que si bien Luisa González tiene una muchísima mejor actuación que Daniel Noboa, esta percepción de que es una candidata que no tiene una marca política propia, que no tiene este liderazgo propio, sino que es como representante de una tercera persona, me parece que podría jugarle un poco en contra y no tener ese efecto puro que podría tener en el caso de que fuera una candidata que tenía un anclaje político propio. Lo mismo en el caso de Daniel Noboa. Ahora, obviamente iba a ocurrir que los mencionados e involucrados directa e indirectamente en el debate iban a salir a aclarar ciertas cosas, obviamente a dar ciertos criterios, pero habrá que ver los próximos días, porque acá lo más importante son los días que faltan para las elecciones. Si los candidatos tienen una estrategia adecuada, ya deberían cerrar en estos días del círculo, ya siendo muy claros en sus equipos de trabajo, en las primeras acciones, cuáles van a ser sus asesores, porque ahí conoceremos por fin, y esto es bien importante, el ADN, la esencia que tendrá cada uno de los gobiernos que podrían ejecutar ya de aquí hasta el año 2025. ¿Y cómo hacer para que en el caso de Luisa González capitalizar ese triunfo del debate y ya trasladarlo a votos en el lado de Luisa? Y también cómo hacer, por ejemplo, para Daniel Noboa desmarcarse de ser un posible lazo en un nuevo gobierno y no cerrarse a esa imagen de que puede ser la secuencia de Guillermo Lasso. A nivel de estrategia política, lo que usted dice se puede lograr en dos caminos. Primero, ejecutando un anuncio emblemático, un anuncio potente, un anuncio creativo de lo que ocurrirá en los primeros días de gobierno. Y esto deberían hacer los candidatos, porque lo que ha ocurrido es que entre tanta generalidad no escuchamos alguna solución creativa, contundente, potente, porque incluso nosotros hemos sostenido que la campaña electoral estaba plagada no solo de generalidades, sino también de ofertas imposibles de cumplir, porque muchos de los candidatos en primera vuelta incluso aseveraban que una vez que lleguen al poder, la gente podrá caminar tranquila por el Ecuador en cualquier lugar. Eso es imposible, bajo el nivel de violencia que vivimos. Todos los consultores que han logrado bajar índices de delincuencia en América Latina coinciden en que un proceso para el Ecuador de pacificación podría tomar entre 6 y 8 años, siempre y cuando haya una sola condición en ese nuevo presidente de la República, que es liderazgo, liderazgo y liderazgo. Entonces, esto hace obviamente que las expectativas que los ecuatorianos tengan del nuevo presidente sean altas, dada la gravedad de la situación, pero también hay que ser responsable y saber que poco podrá hacer el nuevo presidente por solucionar estos graves problemas, y obviamente ya un periodo regular de 4 años sí poder generar soluciones mucho más de fondo. Por tanto, este periodo de transición también se convierte en un escaparate para una posible reelección. Rodrigo, buenos días. Omar Jaén le saluda. ¿Cómo está? Gracias por su tiempo. Omar, hola, Rodrigo. Para usted, ¿cuál fue mejor, este debate o el debate del 2021 entre Guillermo Lasso y Andrés Arauz? A mí me parece que el debate entre Guillermo Lasso y Andrés Arauz tuvo mucho más elementos, pero no tanto de fondo, sino muchos más elementos de algo que es clave en la política, lo emocional. El Andrés no mientas otra vez. Exactamente, esta movilización emocional, porque la política es eso, es argumentos más emoción. Los formatos, por ejemplo, de los debates en Estados Unidos, sí generan también, sí dan este espacio de la emotividad, a rebatir ideas con potencia, pero en el último debate nosotros vimos prácticamente 2 personas que estaban tan pasivas en cuanto a esa pasión de poder tener soluciones en el Ecuador, de poder tener una movilización emocional que genere un vínculo de voto duro. Esto casi no lo vimos. Obviamente, Rodrigo, a ese nivel sí podemos decir que el debate del 2021 estuvo mejor, pero este debate estaba muy acartonado. También me sorprendió que la vestimenta de los candidatos en este debate y en el anterior era también muy elegante, y eso no sé si se recomienda mucho en un país que es mucho más de territorio, hacerle sentir a la gente que su candidato está mucho más cerca del electorado. Ya, pero Rodrigo,
seamos sinceros, si uno le pregunta a cualquier persona lo del 2021, solamente se acuerda de Andrés No Mientas Otra Vez, y nadie se acuerda de las propuestas. Eso también es una gran falencia de nuestro sistema democrático. Por ejemplo, yo sí rescato y valoro que ahora a Daniel Noboa y a Luisa González le dicen que son un par de aburridos porque intentaron explicar. Yo ahí sí discrepo con usted, Rodrigo. Usted dice que ellos no explicaron el cómo. Yo creo que ellos se enfocaron bastante en el cómo. Hablaron sobre cómo financiamiento, cuánto se destinaría a inseguridad. El problema fue que no hubo pues el Andrés No Mientas Otra Vez. Y yo creo que ese es un gran avance para el país. Porque no nos quedamos en una frase prefabricada, sino en un intento de un par de candidatos a explicar cómo ejecutar su plan de trabajo. Sí, nosotros cuando decimos que no hubo el cómo, yo creo que es fácil decir, y eso ya pasamos en los anteriores gobiernos, es decir, yo voy a construir 115,000 soluciones habitacionales con 500 millones. Eso no es decir cómo, eso es decir cuándo comienzo, por dónde arranco, qué ley voy a usar, es decir, certezas. Cuando uno explica el cómo, es hablarle a la gente. Por ejemplo, fácil es decir, voy a traer 2,500 millones, 500 millones, voy a contratar 2,000 médicos. Ok, eso está bien. Eso es lo que toda la vida hemos vivido en los procesos políticos del Ecuador. Pero sí especificar cómo lo van a hacer en tan poco tiempo, por dónde se va a comenzar. Deberíamos tener ya a estas alturas un cronograma de decretos ejecutivos, no inventarse preguntas de consultas populares, improvisar. Por eso nosotros decimos que incluso entre el 60 y el 70% de lo que propusieron los candidatos en primera vuelta, lo volvieron a repetir en segunda vuelta, obviamente con un poquito más de tiempo para explicar. Pero los cómo son importantes, porque cuando yo digo voy a dar 1 millón de empleos y voy a invertir 60 millones, eso no genera certezas en las personas. Por eso cuando nosotros nos referimos a que no hubo una profundidad en cuanto a las tesis, nos referimos a eso, explicarle por dónde va a comenzar todo el abordaje ante los gravísimos problemas que tiene el Ecuador. Obviamente en el 2021 esto era otro Ecuador. Y acordémonos que el votante y el cerebro humano, el cerebro del votante privilegia mucho en cuanto a recordación los argumentos más emocionales o los argumentos emocionales a los argumentos técnicos que son mucho más volátiles. Ahora, Rodrigo, y si hacemos una comparativa entre el debate de segunda vuelta y de primera vuelta, ¿cuál fue mejor? Me parece a mí que el debate de segunda vuelta estuvo mucho más preparado por parte de los candidatos. Vamos a poner un ejemplo. En el debate de primera vuelta, el nivel argumentativo y de comunicación de generalidades fue tan alto que llegó casi al 80% del discurso. Todos los candidatos hablaban de generalidades y en medio de esa poca capacidad de comunicación que tenían los candidatos en ese primer debate, resaltó Daniel Noboa. Imagínense el nivel del debate que el candidato Daniel Noboa, que no es alguien obviamente que nosotros conocemos con una potencia comunicacional, terminó siendo el mejor evaluado. Es decir, el nivel fue bajísimo. Por tanto, en este segundo encuentro, ya podemos ver que hubo mucho más preparación, hubo mucho más argumentación, y eso creo que sí, y por tanto creo que fue mejor. Creo que eso le jugó en contra a Daniel Noboa. O sea, se creó una narrativa, que era un golden boy de la discurso, la oratoria, que era prácticamente el Obama blanco, pero realmente vimos que ya cuando están en cara a cara tiene sus limitaciones. Así es, Omar. En la primera vuelta hubo 2 hechos que generaron una tendencia incluso de percepción de la política futuro. La primera, las personas que conocen a Daniel Noboa saben que es una persona muy poco comunicativa, es una persona que le gusta ser muy ejecutiva junto a su equipo y no es una persona de grandes discursos ni una elocuencia muy grande. Eso ya sabíamos. Y en el debate, obviamente, él pudo articular algunas ideas con certezas, mucho más de lenguaje no verbal que verbal. Eso quiere decir convicción, y la gente se creó esta nueva percepción de la política, sumado a que los electores cambiaron de arquetipo en cuanto al liderazgo y prefieren a alguien más que dialogue, alguien más tranquilo, luego de todo un tiempo en el cual la política se expresaba bajo la confrontación. Entonces,
la mayoría de personas esperaban muchísimo de Daniel Noboa. Me parece que hubo excesiva confianza y ante una preparación muy fuerte de la otra candidata, me parece que él también dejó muchas dudas y expectativas, pero las personas que iban a votar por Daniel Noboa me parece que mantienen su intención de voto y, como nosotros decimos, los indecisos, los más afectados, dado que todo fue otra vez exposición de generalidades y a estas alturas de la urgencia del Ecuador creo que no podemos sostener el discurso así ya a estas alturas. Gracias, Rodrigo Jordán, del Centro Latinoamericano de Manejo de Crisis y Comunicación. Muy amable, Rodrigo. Un abrazo. Gracias, Rodrigo. Un honor siempre. Gracias, Jimmy. Gracias. Un abrazo a todos.